este formulario se adjunta con otros documentos. Luego que le sale a usted la resolución del mismo, se procede a hacer una inspección hídrica del área para ver si usted cuenta con todos los requisitos para obtener esta concesión. Los usuarios del agua. Dice que el uso mayor del agua lo tiene la generación eléctrica, hidroeléctrica de las centrales hidroeléctricas, pero hay que mencionar que este uso es no consultivo. Esto quiere decir que el caudal, una vez turbinado, vuelve a su cauce natural. A nivel nacional se registra hoy día un 96% en el sector agropecuario, un 6% en el sector doméstico y 1% en el sector industrial y turístico. El impacto del cambio climático en los recursos hídricos. Chiriquí ha experimentado cambios significativos en los patrones de la amenaza hidrometeorológica como consecuencia del cambio climático. Y este cambio ha afectado directamente a los recursos hídricos de la provincia. Tal es el caso de las fuertes lluvias fuera de temporada que han ocasionado inundaciones y pérdida en los cultivos. El otro caso sería la sequía y las altas temperaturas. Algunos impactos. El incremento en la demanda de la electricidad para refrigeración residencial, industrial. No puedo leer acá. Ajá. Ay, no. Lo siento, chicos. La mayor demanda de agua por uso doméstico como consecuencia de altas temperaturas, disminución de los rendimientos de los productos agrícolas por la escasez de lluvia y el aumento en las temperaturas, disminución en los rendimientos de producción agrícola asociados a una menor disponibilidad de agua para los sistemas de riegos, sobreexplotación de las fuentes de agua y contaminación de esta como consecuencia de la reducción de los caudales, incremento de la erosión por la pérdida de cobertura vegetal y boscosa como resultado del aumento de la temperatura y menores lluvias, incremento en la evapotranspiración que afectará el régimen del agua, migración de grupos humanos, especies de flora y fauna debido a la competencia y el acceso de las fuentes del agua, y posible disminución en la calidad y cantidad de los recursos hídricos. Hay que mencionar que hay un grupo de instituciones que intervienen de forma directa o indirecta y que tienen un grado de responsabilidad en cuanto al consumo de agua y uso del agua en la ciudad de Panamá. Y los actores que intervienen son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industria, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad de los Servicios Públicos, la Empresa de Transmisión Eléctrica, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, los municipios. Ahora les dejo con mi compañera Génesis. Los ríos contaminados en Chiriquí. Al menos 3 ríos en la provincia de Chiriquí fueron encontrados altos niveles de contaminación en sus cuencas, luego de que la Autoridad Nacional del Ambiente realizara una evaluación. Se trata de los ríos Fonseca, el río San Félix y el río Chico en los distritos de Boquerón y El Ángel. Estos 3 ríos alcanzaron 49 puntos en la evaluación y en consecuencia resultaron muy contaminados. La ANAM explica que aquel que supera los 50 puntos se considera un río contaminado, ya que no es una contaminación grave, se requiere de atención y mantenimiento para determinar la contaminación del agua que tienen los ríos. Entre ellos, los coliformes, la calidad de sólidos suspendidas que hay en el agua, el pH que determina si el agua está muy ácida o básica.
Cerca del 30% de los ríos de esta provincia presenta contaminación como consecuencia de las letrinas, los desechos, las basuras domésticas y entre otros. Cerca de algunos ríos se desarrollan labores agrícolas donde se utilizan agroquímicos. La central hidroeléctrica. La función de la central hidroeléctrica es utilizar la energía potencial del agua almacenada y convertirla primero en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Un sistema de captación de agua provoca un desnivel que origina una cierta energía potencial acumulada. El paso del agua por la turbina desarrolla en la misma un movimiento giratorio que acciona el alternador y produce las corrientes eléctricas. Las ventajas: no requiere combustible, es limpia, no contamina ni el aire ni el agua. A menudo puede combinarse con otros beneficios, como riesgo, protección contra las inundaciones, suministro de agua. Los costos de mantenimiento y exploración son bajos. Las turbinas hidráulicas es una máquina sencilla, eficiente y segura. La desventaja: los costos de instalaciones iniciales son muy bajos, son muy altos. Las construcciones implican mucho tiempo en comparación con la de las centrales La disponibilidad de energía puede fluctuar de acuerdo con el régimen de lluvia, de estación en estación y de año en año. Las hidroeléctricas en Chiriquí. La saturación de centrales hidráulicas en las cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí ha conducido a una potencial crisis en el manejo del curso hídrico. La República de Panamá cuenta con 52 cuencas hidrográficas, donde se ha instalado un exagerado número hidroeléctricas, solo en las provincias de Chiriquí, excluyendo las comarcas. Hay construido en construcción o proyectadas 82 hidroeléctricas, con 29 en la cuenca 102 que corresponde al Chiriquí Viejo, incluyendo el río principal y casi todos sus afluentes. En el Chiriquí Viejo se ha colocado 10 represas entre Paso Ancho y kilómetros antes de Paso Canoa. Algunos proyectos centrales de hidroeléctricas en la provincia de Chiriquí son las centrales hidroeléctricas de Cochea, Génesis, no te escucho. Pásalo, no los veo. Está la central hidroeléctrica de Pedregalito 1 y Pedregalito 2. La central hidroeléctrica de Pando y Montelirio.
Las conclusiones. Como consecuencia del cambio climático, Chiriquí se ha visto sometida a eventos hidrometeorológicos extremos de variabilidad climática que viene afectando a diversos ecosistemas, así como a la población más vulnerable en varias cuencas. Por esta razón, se requiere continuar trabajando en el desarrollo de acciones de adaptación y mitigación que permitan gestionar el riesgo y producir la vulnerabilidad ante estos fenómenos del clima, irradiándolas a otras áreas para incluir a la totalidad de las cuencas hidrográficas, además de identificar el potencial de proyectos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero dentro de las mismas. En la mayor parte de la sociedad panameña impera una cultura de subvaloración recursos hídricos, lo que estimula su uso irracional. Pásalo. Las recomendaciones. Elaboración de diagnósticos ambientales y planes de manejo. Producción de plantones, árboles jóvenes en viveros escolares comunitarios e institucionales. Reforestación para conservar y proteger las fuentes hídricas. Capacitación y educación ambiental y fortalecimiento de capacidades en la ciudadanía. Creación y fortalecimiento de los comités de cuenca. Implementación de tecnologías amigables con el ambiente y de producción. Los anexos. Las leyes. Decreto de la Ley 35 de 1966 que reglamenta el uso de las aguas. Los decretos ejecutivos 70 de 1973 por el cual reglamenta el otorgamiento de permiso y concesión para el uso de agua. Pásale. Los índices de calidad de agua en las cuencas de Chiriquí. El 87 de los puntos muestrados por la NAM en la cuenca del río Chiriquí Viejo 102 están en cargo de aceptable. El 9% se ubica en el rango de poca contaminación y un 4% en no contaminado. Es importante señalar que el río Gariche se emplea a muestreo a partir del año 2007. El 67% de los puntos en las cuencas del río Chico 106 se ha mantenido en el rango aceptable. En la cuenca del río Chiriquí 108, de los ríos Majagua, Gualaca y David han presentado valores 7, 71 y 97 en el rango aceptable no contaminado. En los ríos Calderas, Cochea y Chiriquí se han mantenido la tendencia aceptable. El río Fonseca 110, San Félix 112 y Tabasar en 114 se han mantenido en su mayoría índices de calidad de sus aguas en los rangos aceptables. En general, los puntos muestrados en las cuencas de la provincia de Chiriquí ha prevalecido dentro de la calidad de rango aceptable, en mayor proporción por el cual los hacen aptos para cualquier uso, ya sea abastecimiento público, uso recreativo y entre otros.
Muchas gracias. Este es todo, chicos. Ok, gracias a ustedes. Bien, solamente para manera de aclaración y conocimiento, porque ustedes tienen que manejar esa nomenclatura. Recuerden que ANAM, la Autoridad Nacional del Ambiente, pasa en la actualidad a ser el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Entonces, ese es el nombre de la institución que tenemos que manejar ahora, el Ministerio de Ambiente. La otra es, ustedes mencionaron una barrera, ustedes tienen ahí la imagen de una barrera. Vaya a la imagen 3 o 4. ¿Una barrera? Sí, correcto. Al principio, ustedes mencionaron 4 imágenes. Ahí está, ¿ves? Ahí está. La 8, es la 8. Vaya a la 8. Ok. Ok, esa barrera que tienen ahí a su izquierda, ¿verdad? Se llama BOB. ¿Qué significa, verdad? En su pronunciación amplia significa barrera, basura o barrera. BOB, basura o barrera, y eso es para conocimiento general. Esa tecnología, ese tipo de herramientas se está utilizando en la actualidad. A las personas le incomoda, a algunas personas les incomoda el uso de este tipo de barrera a razón de que no solamente está atrapando lo que es plástico, lo que son los residuos en los ríos Manzanillo, el río Juan Díaz, y por lo menos hay viviendas, hay ciudades en lugares como Costa del Este que ya han puesto demanda para que se quiten estas herramientas, pero al final tenemos que sopesar o que toda la basura vaya directamente a los mares y que no solamente se contaminen los ríos, sino que nuestros mares, o tratar entonces como dice, de ver, de aguantar, porque no siempre este tipo de barrera va a retener animales muertos, porque eso es lo que ellos dicen, que se retienen animales muertos y que el sitio, el sitio es transitado por aves de rapiña, y por eso es la molestia. Así que entonces, aguantamos, porque no siempre es que esto va a retener especies muertas, o bueno, será pues soportar de que toda esa basura vaya directamente a los ríos, a las playas. Así que entonces solamente era eh, para ese punto. Bien, ustedes hablaban de algo importante, y era que hay leyes, existen leyes, sí, hay una ley llamada la ley forestal. La ley forestal nos menciona cuánto es la distancia que hay que tener desde los bosques de galería, o sea, los bosques que están alrededor de los ríos, cuál es la distancia de ese bosque que tiene que existir, que hay que dejar y no tocarlos, ¿verdad? Luego que nosotros querramos hacer alguna actividad cerca de los ríos, y que establece que tiene que ser el ancho de ese bosque que está al lado, entre ambos lados de ese río, tiene que tener entonces una distancia que va desde el centro del río hasta una orilla, un lado de la orilla. A partir de ahí se hace una medición desde el centro del río hasta tomando en cuenta una orilla, y eso es el ancho que tiene que tener el bosque. Vemos nosotros bosques como el río, en este caso, utilizando un ejemplo, en el río Chiriquí, que ese bosque de galería prácticamente son 2 árboles que están alrededor. O sea que ahí no se respeta la parte forestal. También establece que en lugares donde hay, en este caso, ojos de agua no son quebradas, no son ríos, sino que son ojos de agua, se establece que hay que respetar una distancia alrededor de 100 metros cuando el suelo es plano, cuando el ojo de agua está ubicado en un suelo plano, y cuando el ojo de agua está ubicado con pendiente, entonces son alrededor de 200 metros. Y vemos pues que aquí las autoridades, cuando se hacen estos estudios de impacto ambiental, no revisan. Muchas veces las urbanizaciones están hechas, los residenciales están hechos cerca de ojos de agua, y cuando vemos entonces los dolores de cabeza que una residencia se inunda en temporada de lluvia, porque
estos ojos de agua comienzan a lagrimar más cuando es temporada lluviosa. Si en temporada seca comienza a vertir agua, ahora más en temporada lluviosa. Y esto entonces lo que ocasiona es que colapsa su sistema de tanque séptico. Y es por eso entonces cuando vienen las demandas, porque esta gestión de impacto ambiental, el Ministerio de Ambiente no toma en cuenta esto, no hace las revisiones oportunas. Y entonces, y también hay que también tener en cuenta esto, que nosotros cuando compramos una propiedad tenemos que estar siempre pendientes, revisar nuestra propiedad de arriba a abajo. Cuando vemos un ojo de agua, cuando vemos que, bueno, que nuestro suelo está húmedo en temporada seca, ahí hay que tener cuidado con eso, porque significa que usted tiene un ojo de agua cercano a su casa y que eso tarde o que temprano le puede traer problemas. Así que entonces, por ahí finalizamos entonces con esta presentación. Le damos paso entonces al siguiente grupo. Buenos días, profesor y compañeros. En la mañana de hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes acerca del impacto del turismo en el medio ambiente. Está correspondido por Ana Gabriela Rodríguez y mi persona, Enet Montano. A continuación, le doy el pase a mi compañera Ana Gabriela. No se escucha. Ana. Activa el micrófono, Ana, por favor. Índice, Introducción, Turismo Ahora sí. Ecológico, países pioneros en la conservación del medio ambiente, impactos ambientales, turismo sostenible, manual para las buenas prácticas en las empresas turísticas, leyes que protegen al medio ambiente, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos. Introducción. Este trabajo se trata sobre el impacto que tiene el turismo en el medio ambiente. Se ha convertido en una vía de desarrollo con alta demanda económica. Los turistas buscan espacios abiertos para realizar ecoturismo, ya que es la misma armonía con el medio ambiente, y estos buscan apartarse del ruido de la ciudad. El impacto del medio ambiente. El turismo ecológico. El turismo ecológico es aquel que las personas hacen cuando desarrollan un viaje y permanecen en un lugar distinto al de su entorno habitual. El concepto ecología hace referencia al vínculo entre organismos vivientes y el medio ambiente, y además los factores abióticos y bióticos. El turismo resalta la importancia de preservar y la sostenibilidad. Países pioneros que impulsan la conservación del medio ambiente. El turismo ecológico fue introducido en 1992 en la Cumbre del Mundo en Río de Janeiro. El objetivo del ecoturismo es respetar y conservar la naturaleza. Los países son Nueva Caledonia,
bancos de corales, Eslovenia, Costa Rica, dunas de Navia, Ecuador, Perú, Isla Galápagos y Groenlandia. Impactos positivos. Impacto positivo, rescatar la fauna y la flora. Impacto mínimo en el medio ambiente. Promoción de política y auge de la educación ambiental. Impactos negativos, contaminación general, la tala discriminada y la degradación de las áreas naturales. ¿Qué es turismo sostenible? El turismo sostenible es aquel turismo que sigue los principios de sostenibilidad, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo a la población local. Existen 4 dimensiones del turismo sostenible: la dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión económica. La dimensión ambiental trata sobre la protección y preservación del medio ambiente y sus ecosistemas, garantizando la conservación de la flora y fauna del destino que visite un turista. La dimensión social trata sobre el respeto por la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, la conservación de sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. La dimensión cultural trata sobre el respeto por el patrimonio cultural y los ancestros, siendo estos identificadores únicos de la riqueza cultural de cada una de las comunidades y aquellos destinos visitados. La dimensión económica se basa en que se debe promover los beneficios económicos y equitativos a largo plazo a las comunidades. Manual para las buenas prácticas del turismo sostenible en las empresas turísticas por área operativa. Solamente mencionaré 5. De cada punto solamente voy a mencionar 5 ejemplos. Habitaciones y baños. Se deben usar duchas y grifos con aireadores. Instalar inodoros eficientes. Apagar las luces que no se utilicen. Utilicen energías alternativas. Educar al personal y a los turistas sobre la necesidad de cerrar las llaves de agua que no se estén usando. En la parte de lavandería, usar lavadoras y electrodomésticos en buen estado. Aprovechar el calor del sol para secado de ropa. Planchar varias prendas a la vez. Utilizar productos de limpieza y detergentes que no dañen al medio ambiente. Limpiar con productos amigables con el ambiente. En la área de cocina, se debe usar aparatos eficientes que no requieran tanta agua. Lavar las frutas y verduras en recipientes para no desperdiciar agua. Ofrecer alimentos con envolturas biodegradables. No utilizar platos, ni vasos, ni cubiertos desechables. En provisiones, se deben comprar productos cuyo mantenimiento requiera menor energía. Comprar productos de material biodegradable. Utilizar productos hechos a base de material reciclado. Comprar toallas y ropa de cama que sean de algodón. En el área de transporte tenemos que hay que recoger el agua de lluvia y usarlas para lavar los vehículos. No utilizar motos acuáticas u otros artefactos para observar mamíferos marinos, ya que estos podrían dañar la fauna del océano. En los espacios abiertos, en los espacios verdes, se debe sembrar plantas que no requieran tanta agua, sembrar árboles o arbustos nativos alrededor de las
empresas, evitar hacer fogatas, evitar quemar llantas a cielo abierto, no utilizar agroquímicos, organizar campañas ambientales en las comunidades. En las instalaciones generales se deben reutilizar las aguas grises, aprovechar la luz solar al máximo, colocar contenedores para reciclar, hacer respetar las disposiciones de no fumar en las áreas naturales. En atención al turista para casas en áreas protegidas, se debe contratar una empresa para que haga un análisis del agua, contratar proveedores turísticos responsables, denunciar los daños al ambiente, recordarles a los turistas a no dejar desechos en las áreas naturales, no tener los animales en cautiverio. Leyes que protegen al medio ambiente. Como sabemos, aquí en Panamá tenemos una entidad pública que protege al medio ambiente, así que cualquier denuncia que queramos hacer acerca del ambiente, de la fauna, flora, podemos acercarnos a esta institución y hacer la denuncia. La ley 5 del 2005 recoge los delitos contra el ambiente. Esta legislación califica por primera vez como delito la contaminación de ríos y otras fuentes de agua. Las penas para quienes realicen estas acciones alcanzan hasta los 6 años de prisión. También se sanciona la caza ilegal y a los constructores que incumplan con los estudios de impacto ambiental. Conclusión. El turismo, por lo general, se ha venido dando siempre, en el cual hoy día se da como con mayor auge, sirviendo de paliativo e inyección a la economía de diferentes países, por lo que es importante conservar el medio ambiente, ya que por las construcciones de grandes infraestructuras como los hoteles y sus derivados han causado un impacto negativo en el ambiente, por sus malas prácticas fomentando la contaminación de los ríos, construcciones de hoteles y piscinas en el hábitat marina, y a esto le agregamos la deforestación, la caza de animales en peligro de extinción y demás. El turismo es importante en el sector económico y un fenómeno interdependiente que asienta su desarrollo directamente sobre el territorio y el uso de sus recursos naturales. Las distintas fases de consumo de un producto turístico guardan relación con el medio ambiente desde el ciclo estancia hasta el desplazamiento. Por otra parte, los diferentes tipos de productos dependen en mayor o en menor medida del estado de conservación de los recursos que son su razón de ser, desde unas playas limpias o un medio urbano adecuado para el descanso y el ocio del turista, hasta espacios protegidos con elevada calidad ambiental. Recomendaciones. Recomiendo a mi ambiente a ser más enérgico al momento de implementar las leyes con las empresas y los ciudadanos para que hagan un buen uso de los recursos naturales. Brindar educación ambiental a los guías tours para una mejor orientación a los turistas nacionales e internacionales para la conservación del medio ambiente. Tenemos la bibliografía, anexo. Tenemos imágenes del impacto ambiental negativo en el medio ambiente. Por ejemplo, la carta que podemos ver ahí. Y también tenemos imágenes sobre el turismo ecológico. Turismo ecológico trata de lo que es naturaleza, por ser prácticos. Siguiente. También vemos invasión de turistas en el
ahorita que también es un impacto ambiental negativo. La contaminación, muchos de los turistas tienen ese mal hábito de tirar toda la basura en las playas y no recogerla y llevárselas a su casa. También tenemos la parte que es positiva, que se ha rescatado de la fauna, flora. Creo que hay un gran rescate de la flora en cuanto a las orquídeas. Se han recolectado un montón de orquídeas y el rescate de la fauna, los osos perezosos y entre otros animales también se han ido rescatando. Y también otra de las cosas también que se ha ido rescatando las culturas. O sea que hay que ver la parte positiva y la parte negativa de lo que es en cuanto al turismo. Otra ley es la ley 3 de febrero de 1994. Se trata sobre la ley forestal. El principio básico es promover la conservación y el desarrollo sustentable de los recursos naturales renovables. La ley 24 de julio de 1995 trata sobre la ley de la vida silvestre. Establece la vida silvestre como parte del patrimonio natural de Panamá y de dominio público, su conservación y manejo y desarrollo sustentable. Gracias por su atención. Bueno, y esto es todo. Ok, gracias a ustedes. Bien, dice que 13 minutos. Lo único que me preocupa es que hubo una estudiante que solamente hizo 2 minutos. El resto lo hizo la otra compañera. Hay que tener cuidado con respecto a eso porque les dije que había que hacer un tiempo y el tiempo, a pesar de todo, yo lo divido y haciendo entonces haciendo una ponderación, ¿verdad? En base al tiempo por cada estudiante. Ok, bien, nos hablaron acerca del turismo, del impacto del turismo sobre el medio ambiente. Todo eso depende, alrededor de lo que está pasando en la actualidad, todo eso depende mucho de lo que es la cultura de la ciudadanía y no se puede decir pues que el turismo es al final que se puede considerar pues, como una actividad destructiva por la parte ambiental porque hay valores, hay tablas, hay indicadores, ¿verdad? Con respecto a países que nos llevan años luz sobre el aprovechamiento y el aporte de divisas de este sector hacia el Producto Interno Bruto, como lo es Costa Rica. Interesante fue en ese año, 2013, donde ver una carretera que va desde la falda del volcán y esa carretera llega entonces, ese bus por medio de esa carretera llega a orillas de los cráteres, 2, 3 cráteres que presenta ese volcán, el volcán Irazú. Ver eso, la verdad es que es digno de considerar, pues, de que esa cultura, la cultura ambiental de ellos va más allá en ver que la parte ambiental, en ver que el turismo sostenible, el turismo utilizado de la forma sostenible, ¿verdad? Provee y que al final no es necesario ser un país de servicio como lo es Panamá, sino que aprovechar lo que se tiene y es eso lo que ellos están haciendo. Yo me imaginaba realizar una carretera desde la falda del volcán Barú hasta lo que es el mismo cráter del volcán Barú, eso era productivo o no aquí en Panamá. Entonces, yo me ponía a ver, después de eso, de que se permitía, primero cambiar la ley del Parque Nacional Volcán Barú, luego de eso, entonces, permitir que la carretera fuera
de punto a punto. ¿Qué pasó? Yo me imaginaba inmediato, luego de eso, que iban a hacer los políticos a tratar entonces de adueñarse de las áreas adyacentes a esa carretera, ¿verdad? Porque ese es el juega vivo que nos llega siempre, lastimosamente, nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacen algunos? Entonces, mejor dejar las cosas como están, porque si no, entonces el juega vivo lo que va a hacer es apropiarse de las áreas, un parque nacional que es considerado patrimonio natural para el mundo, cambiar la ley para permitir que haya entonces un turismo ecológico y aprovechar y que las personas vayan, que todo el mundo lo conozca, porque lastimosamente no todas las personas conocen el volcán Barú. Yo lo he recorrido, yo he hecho la travesía desde las faldas, el lado de Cerro Punta. La travesía, la verdad es que no la recomiendo. Lo hice cuando estaba en segundo año, tercer año de la universidad. Eso fue en el 2007, 8. Y la verdad que no lo recomiendo porque yo pensé que no iba a bajar allá. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que tú haces es alpinismo. Tú lo que haces es escalar eso. Entonces, no todos lo conocen. Otros hacen la travesía desde acá, desde Boquete, por el lado de Boquete, pero tienes que entrar en un carro 4x4 que en temporada lluviosa lleve cadenas. Entonces, no todos lo conocen. El volcán Iguazú entonces nos presenta una situación pues de que todos pueden llegar por medio de su transporte, ya sea privado, público, buses, sedán, todos lo conocen y qué lindo, la verdad, qué lindo pues que al final entonces todos nos enamoremos de nuestros recursos naturales, conociéndolo, palpándolo y teniéndolo ahí, que lastimosamente pues muchas veces pasa de que nuestro turismo local, rural, no se conoce porque no podemos, no tenemos acceso, no sabemos cómo llegar a esos sitios y muchos no tienen entonces la manera, ¿verdad? Porque presentan situaciones de vulnerabilidad, de una enfermedad, ¿verdad? Que le impide movilizarse y por la cual entonces no pueden llegar a estos sitios y no se puede desarrollar nuestro turismo local. Existen leyes, y yo lo que le había mencionado a este grupo, no solamente existen las normas de la parte del hotel, la parte que rige las buenas prácticas amigables con el ambiente del turismo, ¿verdad? En la parte del hotel, sino que asimismo también hay una regla que debe seguir el guía, hay una regla que debe seguir el tour operador, hay una regla que debe seguir tanto el turista cuando llega a ese sitio. Y qué bonito sería entonces que todos nos unamos, ¿verdad? Y desde la parte del transporte, la parte del turista, la parte del transporte que lleva a ese turista a los hoteles, que es interesante sería pues que se aplique esa normativa, que se aplique esas buenas prácticas para que el turismo en Panamá sea lo que es el turismo en Costa Rica. Aporta, no se han muerto de hambre, a pesar de que no tienen un canal como nosotros, ¿verdad? Ellos han sabido aprovechar lo que Dios les ha dado, como lo es la naturaleza. Nosotros tenemos esa parte del canal aplicado al sector servicio, pero ¿qué pasó? Que nos hemos inclinado a utilizar la parte de servicio cuando aquí en Panamá también tenemos áreas verdes, alrededor del 32% de nuestra superficie es áreas protegidas, es área verde y lastimosamente no se ha desarrollado como se debe hacer por la falta de cultura ambiental del panameño. Así que con esto, de manera aporte y le damos el paso entonces al siguiente grupo. Buenos días, maestros y compañeros. Vamos a presentar la realidad silvestre
y animales en peligro de extinción en nuestra región. En continuación, mi compañero Ricardo. Buenos días a todos. Bueno, el índice de nuestro trabajo cuenta con introducción, la realidad de la vida silvestre en Panamá, la legislación de la vida silvestre, animales en peligro de extinción, una conclusión, las dos conclusiones, geografía y el anexo. En el índice mencionamos pocos puntos, pero iremos desarrollando a medida que vayamos avanzando con el tema. Ok, introducción. Este trabajo de investigación mostrará la realidad de la vida silvestre hoy en día en Panamá, cómo se ha visto afectada y las medidas legales que han tratado de protegerla, además de conocer algunos de los animales con mayor riesgo de extinción, causa, prevención, para evitarlo. Concepto. La vida silvestre se refiere a todo aquello no doméstico, por lo tanto engloba a animales que no han sido domesticados y también a plantas que se encuentran en la naturaleza. También engloba cualquier organismo que no haya sido domesticado por el ser humano. En lo que se refiere a lo que está en naturaleza, se refiere también como a tipos de musgos y hongos que se encuentran, aunque algunas personas no los tomen como organismos vivos, siguen siendo organismos vivos y parte de la naturaleza. La vida silvestre en Panamá. Panamá es uno de los países que cuenta con una gran cantidad de especies, principalmente por su ubicación geográfica. Conocer el valor de la biodiversidad a escala global que representa Panamá, considerando que desde su surgimiento hace 3 millones de años nos transformamos en un puente biológico que nos ha permitido un biótico, que en términos sencillos es la posibilidad de que abrió el istmo a las especies de Norteamérica y de Sudamérica a transitar de un punto a otro. En términos científicos, las cifras que respaldan el rol de Panamá en la biodiversidad del planeta. Panamá es el hogar de aproximadamente el 3,4% de las especies de anfibios, el 2,3% de sus especies de reptiles, 9% de las especies de aves conocidas, 4,8% de las especies de mamíferos, y solo en Panamá se han identificado un total de 220 especies de peces de agua dulce y 1.157 especies de peces marinos. También Panamá se encuentra entre los 25 países del mundo en términos de diversidad de especies de plantas con flores. En el territorio se conocen 10.444 especies de plantas. Esto equivale al 3,3% de la diversidad mundial. Las especies endémicas de Panamá ascienden a 1.300, de las cuales 1.176 son plantas, 49 son anfibios, 33 son reptiles, 8 son aves, 16 son mamíferos y 64 son peces de agua dulce. Este porcentaje de especies endémicas se refiere a las especies autóctonas de aquí, que solamente se pueden encontrar solamente aquí dentro de Panamá. También tenemos las especies que están en peligro de extinción o en las especies en riesgo por las afecciones de la vida silvestre. Algunas de las afecciones de la vida silvestre son la deforestación. La deforestación indiscriminada ha causado que muchas especies dejen su zona de hábitat y se trasladen a otras zonas que no son aptas para vivir, ya que en esas zonas no van a encontrar algunas de las especies, en el caso de aves de rapiña, no van a encontrar algunas de las comidas que usualmente ellas consumen, y esto las obliga a ser vulnerables a las personas. ¿A qué me refiero? Aquí es donde entra en conjunto con lo que es la cacería indiscriminada, al igual que en el caso de la imagen que ven aquí, que es el puma. Son animales que han sido forzados a salir de su zona de hábitat por la deforestación, y esto ocasiona que la gente tienda a cazarlos, ya sea por motivo deportivo, por tráfico, por
miedo principalmente, y como ejemplo les puedo decir que aquí mismo en la zona donde yo vivo, hay muchos avistamientos de puma, y usualmente la gente de la zona, por miedo, tienden a cazarlo. En lo que va de estos 2 últimos años, tengo entendido que han sacrificado alrededor de 3 a 4 pumas cachorros, solo por el miedo de que ataquen a algún animal de granja que tengan en casa, a los niños y todo esto, pero por falta de conocimiento también esto afecta esa vida silvestre que tenemos en las zonas. Mi colega ahora les va a hablar sobre los otros dos. En la contaminación tenemos los que son contaminación directa a los ríos y al mar, dando afecciones a los peces y más que todo a los que son las tortugas en el mar, por confundir las bolsas con medusas y comérselas. También en ventas ilegales podemos decir aquí en Panamá sobre los caballitos de mar que los venden disecados o los cruzan para zona de comercio. También como los loritos que los agarran y algunos son maltratados porque como no son de la especie de venta, los llegan a pintar y a las semanas pueden morir intoxicados por la pintura. Adicional a lo que comenta el colega, pues también el tráfico de estos animales ha llegado a extremos. Algunas veces muchos de los que sacan del país a zonas como Europa y Asia ni siquiera llegan vivos al destino donde los tenían planeado llevar. Y otra de las especies que ha sido ilegalmente vendida es la madera de cocobolo, que muchos han escuchado el problema que hubo con este tipo de madera sumamente costosa, que ha sido de venta ilegal y han arrasado muchas zonas boscosas que tenían este tipo de especie de planta. Ok, las áreas protegidas. Panamá ha tenido que crear durante estos años muchas áreas protegidas para poder salvaguardar la vida de los, o sea, todo lo que es vida silvestre. El segmento de áreas protegidas está designado en 6 segmentos. Para ser más específico, son 6 segmentos de áreas protegidas, de las cuales una de estas es el área de conservación de Azuero y la cordillera central de parte de Felipe Villamil. Esta área tiene 12 áreas que son a lo que se refiere a parques nacionales, como por ejemplo el Parque Nacional Sarigua, el Cerro Olla, la Laguna de la Yeguada, los Pozos de Calobre, entre otros. Un dato curioso de esta área es que, como lo leí ahí, es parte de Felipe Villamil. Felipe Villamil es el duque Villamil V de la Real Corona Española, residente aquí en Panamá, específicamente en Chiriquí, y utiliza su riqueza para beneficio de la nación americana. Es increíble saber que personas ajenas al mismo nacional, personas de sumo estatus social, están invirtiendo para poder proteger muchas de las áreas y reservas forestales que tenemos aquí en Panamá. Otra de las áreas de conservación es la del Darién. Esta cuenta con 6 áreas, de las cuales puedo mencionar el Parque Nacional Darién, la Reserva Natural Punta Patiño, entre otras. Y el área de conservación de la cuenca del canal, podemos mencionar el Parque Metropolitano, el área de reserva del lago Gatún, Parque Nacional Soberanía, y entre otros más. Mi colega ahora les continuará. En el área de conservación del Pacífico tenemos 8 áreas. Ejemplo de 2, el Parque Nacional Coiba y el Parque Nacional Golfo de Chiriquí. En el área de conservación de tierras altas tenemos 5, el Parque Nacional de la Amistad y el Parque Nacional del Volcán Barú. Y en área de conservación del Caribe tenemos 3, el Parque Nacional de Isla Barlavento,
área silvestre de corregimiento de Nagara y humedal San Pousac. Como dato curioso, tenemos uno de aquí de vecino a uno de los más millonarios del planeta, que tiene como área protegida aquí al lado en Costa Rica, por el área de las tablas, tiene casi 336 hectáreas de área protegida. Ok, legislación de la vida silvestre. Como mencionó en el grupo anterior, existen algunas leyes que avalan y protegen la parte ecológica ambiental aquí en Panamá. Una de ellas es la ley número 24 del 7 de junio de 1995. Esta es la ley de vida silvestre. La presente ley establece que la vida silvestre es parte del patrimonio natural de Panamá y declara de dominio público su protección, conservación, restauración, investigación, manejo y desarrollo de los recursos genéticos, así como de las especies raras y variedades de vida silvestre que para beneficio y salvaguardar de los ecosistemas naturales, incluyendo aquellas especies y variedades introducidas al país y que en su proceso de adaptación han sufrido cambios genéticos en los diferentes ecosistemas. Algunos de los artículos que comprende esta ley, hablando así muy por encima, habla sobre la protección, las áreas protegidas, proteger a los animales, ayudar a fomentar lo que es la inversión financiera para mantener estas áreas protegidas y muchas otras más. En el trabajo que estábamos realizando, le comentaba a mi compañero que como una página directa para el extranjero que quiera saber sobre las especies y de la diversidad aquí en Panamá, no hay una página en concreto, sino que te lanza las leyes directamente, y para el que no sea nacional va a tener que ir, más que todo para el nacional que también quiera, por ejemplo, como nosotros que quisimos realizar este trabajo, tuvimos que escudriñar en casi 4 a 5 ministerios de esto, y como que se debería realizar como una página directa que tenga todo de las especies, los salvaguardas, porque en realidad no hay una, en realidad se manda directamente son a las leyes que cuando fueron creadas más que todo. Sí, está demasiado fragmentada la información. No hay una información concisa o completa que abarque todo el tema. Ok, siguiente punto, animales en peligro de extinción. La rana dorada, su nombre científico, Atelepus cetequi. El águila arpía como el arpia arpia, el jaguar como pantera onca, el puma como puma con color, la tortuga caguama como careta careta, y el manatí como Trincheus manatus. Okay. Los animales mencionados aquí por mi colega, podemos decir que se encuentran en la lista de peligro de extinción por los siguientes motivos. En el caso de la rana dorada, se considera ya extinta en libertad desde el 2007. Las que están actualmente vivas se encuentran en total cautiverio y se siguen tratando de reproducir, pero de manera cautiva. Así que ese es un dato interesante, saber que de pronto pueden encontrar información sobre ella y va a decir extinta, pero está extinta solamente en el estado silvestre, o sea, en libertad. La águila arpía por deforestación es que se ha visto afectada. En el caso del jaguar, al igual que el puma, por cacería, por deporte, por tráfico ilegal, por su piel. En el caso de la tortuga caguama, por la contaminación, plásticos en el agua, hay muchas cosas que han afectado y que las tortugas en este caso confunden con la medusa, que es una de sus animales de dieta que consumen. Y en el caso del manatí, por los golpes que reciben por algunos de los botes en las zonas, son animales que siempre están a nivel de superficie del agua y siempre salen lastimados, y a ese nivel ya ha llegado a disminuir.
animales en peligro de extinción, también tenemos 6 más, que son la tortuga baula, la Dermochelis cariacea, el quetzal, el Pharomacurus moschino, el tapir, que es el tapir bairdi, el pecarí barbiblanco, o Tayasu pecarí, el mico nocturno, el Aotus sanalis, y el mono araña de Geoffrey, el Ateles geoffrey. Al igual que los animales anteriores, se han visto afectados por la deforestación. Los están sacando de sus hábitats, y algunos por consumo, en el caso del tapir y el pecarí, por el consumo de sus carnes, y en el caso pues, de los monos y el quetzal son por la deforestación. Están destruyendo totalmente sus hábitats. En el caso del quetzal, algunos son uno de los animales traficados, más que todos venden son los huevos y lo trafican. Ok, conclusión. Mi conclusión personal es la siguiente: las personas requerimos de los beneficios que nos ofrece la vida silvestre para subsistir, pero debemos comprender que la naturaleza también tiene sus necesidades y debemos tener cuidado de no sobreexplotarla. Después de todo, tan solo somos uno de los eslabones de la cadena de la vida, y cuando afectamos otros eslabones dañamos el vínculo de vida que nos une a todos. La insostenibilidad que estamos generando puede llegar a causar la extinción de más de 1 millón de especies, pero aún estamos a tiempo de prevenir y salvarlo a todos. Mi conclusión: en el planeta se necesita que las personas tomen conciencia urgentemente, ya que se gastan muy rápido los recursos naturales y se afecta enormemente el hábitat de muchos animales. Asimismo, su población es reducida, llevándolos al peligro de extinción, y lo que no vemos es que nuestro hábitat está también siendo repercutido poco a poco y llegará al punto en que no habrá vuelta atrás. Se tiene que inculcar a los niños y también hacer cumplir las leyes para lograr un equilibrio. Aquí podemos mostrarles algunas de las bibliografías que utilizamos, sitios como ecologiadehoy.com, Biodiversidad Global, Wikipedia, y la página de Mi Ambiente, que fue de bastante ayuda. Ecología Verde, una página que tiene mucho contenido referente a los temas. Experto Animal y Extinción Animal son páginas donde pueden encontrar mucha información sobre los animales en peligro de extinción. En anexos tenemos las especies invasoras, que fue un tema que también es muy importante aquí en Panamá hoy en día. Una especie se define como invasora cuando se encuentra fuera de su rango de distribución y alcanza el tamaño de población capaz de causar daño al entorno natural, y afecta a especies nativas, ya sea por competencia, depredación, cambio de la estructura de la comunidad o procesos ecológicos que afectan la biodiversidad. Asimismo, también haber impactos causados por estas especies en la economía, incluso en la salud de las personas. Uno de estos es el pez león, Petoris bolintas. Este pez león es conocido como el pez voraz. Vive cerca de los arrecifes, consume los peces más pequeños y juveniles, dando causas de poca pesca de peces, ya que el pez no deja que se reproduzcan bien. Este pez es venenoso, pero solo las puntas. La carne de ellos no es tóxica. Aquí en Panamá en algunas partes se ha inculcado a tratar de comer este pez, ya que es como cualquier otro tipo de carne, lo hacen en ceviches, filete, y este pez, dado a eso, se ha inculcado también a competencias de cazas, y más que todo en Bocas del Toro, porque es donde ha afectado más en toda esta región. En cuanto a esas competencias, pues hay leyes que permiten la caza para tratar de disminuir la población, que ya en altos niveles se considera una plaga y que arrasa con casi todas las especies, incluso
sí tienen depredadores, como lo son los tiburones y los meros, pero es bastante escaso, y ya que les están dando cacería a muchas especies de tiburones, ellos se están quedando sin predadores, o sea, sin alguien que los regule su población. Otra de las especies que podemos encontrar es la estrella de mar de corona de espina. Aunque parezca una simple estrella de mar y no parezca, o sea, se ve como inofensiva, esta estrella de mar tiende a comerse todos los corales, y tiende a ser una plaga muy, muy fuerte en muchos países. Ella arrasa con los corales que están en peligro de extinción también, y se ha convertido en una plaga, aunque parezca o suene increíble. Y al igual que el pez coiba, que se ha vuelto una plaga por motivo de que tiende a reproducirse de manera exagerada, por decirlo así, pone demasiados huevos y se encuentra en prácticamente todas las aguas tropicales a nivel mundial. Y bueno, fueron 3 de las especies que logramos mostrarles. Hay muchas otras especies que han entrado a Panamá, de las cuales les puedo mencionar que algunas se metieron por motivos deportivos, incluso para consumo, que fueron las tilapias, para el tiempo de la construcción del canal. Fueron metidas en el lago Gatún. Algunas otras especies invasoras que han llegado a Panamá son el cangrejo iraquí. Está también algunas especies de crustáceos como el bioso, el alapa, los cirripedos, y estas son cosas que a veces también por descuido de muchas personas compran algunos animales exóticos, y después cuando ya no los quieren los sueltan en hábitats naturales y acaban afectando el ambiente en cualquier parte del mundo. No sé, Brad, si quieres agregar algo más. En la época de Noriega hubieron, acá en esta región hay un cuento que el que conozca el bañero, acá en Volcán La Fuente, supuestamente cuando Noriega ya no quería unos tipos de animales, él los soltaba en la fuente, y por eso es que hay tantas culebras allá, que ahorita mismo no recuerdo las especies, pero son altamente venenosas porque a él le gustaba enjaular y tener animales exóticos. Aquí abajito de mi casa supuestamente tenía unas jaulas de jaguares, pumas y hasta de leones, pero solo es un cuento. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Ok, gracias a ustedes. Eso es en la escondida, potrerillos arriba. Ok, bueno, dentro de las fincas que tenían, esa es una. Ok, bien, entonces, otras especies mencionadas, introducidas, podemos mencionar el pez sargento, y como menciona el grupo, ¿verdad?, utilizado en las aguas, para la pesca deportiva en las aguas del río Lago Gatún. Lastimosamente, eso trae consecuencias. Se utilizó como pesca deportiva, ¿verdad?, para los aficionados a la pesca deportiva, pero trajo consigo que depredaran una especie que era típica de ese lago llamado la vieja. Es un pez típico de ese lago, era nativo, ¿verdad? Y lastimosamente al hacer esa introducción, lo que lograron fue que se bajara o se reduciera el número de este tipo de especies que era nativo del área. Otro ejemplo, podemos mencionar la tilapia nilótica, que es la que consumimos, la que se utiliza, se introduce, pero para solventar lo que es la alimentación, proveer omega 3 y para tratar entonces de reducir lo que es la deficiencia en la parte de carne, en la parte de carne de peces, ¿verdad? Que no todos tenían acceso a lo que era la pesca, un pez de la parte acuática marina de agua salada. Entonces se trae este pez implementado en lo que es la acuicultura, el cultivo de peces
y de ahí entonces ustedes escuchan hablar de la tilapia nilótica, nilótica porque proviene del río Nilo. Son dos, tres variedades. Una de las que nosotros producimos aquí se llama la tilapia nilótica porque su origen es del río Nilo. Otro ejemplo y típico que estamos acostumbrados a ver sería el talingo, también no es de aquí, es introducido para control de plagas, utilizado en las áreas bananeras, controlar lo que era una mosca, y lo que se trajo como remedio al final resultó ser una peste, ¿verdad? Multiplicándose, voraz, y lastimosamente no tiene su depredador aquí en estas áreas porque no es de aquí. Forma como se introducen estas especies puede ser de forma accidental y la otra es de forma Intencional. intencional, proporcionada, ¿verdad? Y la forma accidental, las aguas de lastra. Las aguas de lastra se llaman así a este tipo de acción que realizan las embarcaciones de alto calado en aguas internacionales. Estas embarcaciones petroleras, embarcaciones de carga, lo que hacen es que absorben agua para lograr mantener un control, ¿verdad? Un control en aguas adentro, y El equilibrio. correcto, absorben agua marina, ¿verdad? Inmediatamente se tanquea o absorben la cantidad de agua marina necesaria para poder tener un equilibrio y hacer entonces el tránsito por estas aguas. Cuando llegan entonces a otras aguas, lo que hacen es que botan esa agua, entonces lo que capturaron en una zona, lo que absorbieron en una zona, lo vierten entonces en otras latitudes, y es ahí entonces donde se da el flujo, que no solamente a veces es de peces, sino a veces de bacterias, microorganismos, y que muchas veces se ven en otras latitudes. Y la que mencionan ustedes, la intencional, utilizada para la pesca, y no solamente con animales, ¿verdad? Sino que a veces también con plantas, y ejemplo de eso, el pino, el Pinus caribea también es introducido. Ejemplo, el Tectona grandis, el teca también es introducido, y su fin es para la comercialización de la madera, una madera que se produce en el área asiática. Para esas áreas es típica, para acá no, pero se introduce porque presenta la misma característica, y la idea es comercializar esa madera. Así que entonces, para que tengamos eso en cuenta. Ok, muchas gracias a ustedes. Siguiente grupo. Gracias, profe. Gracias. Se puede ver la presentación, ¿correcto? Sí. Ok. Muy buenos días. Sí, todavía es buenos días. Muy buenos días a todos, compañeros, profesores, profesor. Vamos a darle inicio a la presentación de nuestro tema para el trabajo final, que corresponde a la materia de educación ambiental. Situación actual de los bosques en Panamá. Mi persona, Dwayne Herrera, y mi compañera Sheila Araúz daremos inicio a nuestra presentación final. Comenzaré mencionando el índice, desglosando cada uno de los puntos paso por paso. Haremos una pequeña introducción respecto a nuestro trabajo. Mencionaremos los bosques de Panamá como concepto y de manera general. Luego, la situación de los bosques en Panamá, tipos de bosques, en donde mencionaremos quizás no todo lo que se podría ampliar respecto a cada uno de ellos, pero sí lo suficiente como para marcar las diferencias entre uno y otros. Porque parece mentira, pero dentro de toda esa masa vegetal de bosques que hay diferencias entre ellos, y esas diferencias están clasificadas. Datos sobre la deforestación, actividades de preservación de los bosques,
También veremos la legislación para la protección de los bosques. Finalmente, una conclusión de mi parte y de mi compañera. Algunas cuantas recomendaciones que van más dirigidas hacia los estudiantes de turismo en este aspecto. Las bibliografías y referencias siguiendo las normas APA. Y por último, un par de anexos. Comienza mi compañera Sherry. Introducción. El presente trabajo es una recopilación investigativa por 2 estudiantes de licenciatura en turismo, cuyo fin no es otro sino aportar información relevante sobre la situación actual de los bosques en Panamá. Daremos un repaso breve a la descripción que tenemos de los bosques, especialmente los de nuestro país. Seguiremos desglosando los aspectos y características de estos y también mencionaremos a los recursos forestales en Panamá de manera general. También estaremos de esta manera lo que es acercándonos al final de del marco teórico, encontraremos las legislaciones y aspectos de carácter estatal que respaldan esta investigación y los datos de sus fuentes. También daremos una revisión de este trabajo con la esperanza de que sea de su agrado y de gran utilidad para los demás. Los bosques en Panamá. Los ecosistemas terrestres son todos aquellos que se encuentran, por decirlo así, sobre el subsuelo. Es como una comunidad de organismos y su ambiente que ocurre solamente en masas de tierra, como continentes o islas, por decirlo así. Se distinguen por su baja disponibilidad de agua. Los recursos forestales en Panamá están constituidos por los bosques naturales, las plantaciones establecidas y por las áreas con suelos y actitudes forestales y ahora dedicadas a otras utilidades. Por parte también de los recursos, también lo conforman lo que son el patrimonio forestal del Estado, el cual está constituido por todos los bosques naturales, las tierras sobre las cuales están en estos bosques por las tierras estatales de actitud preferiblemente forestal, las plantaciones forestales establecidas por el Estado. La superficie total de territorio de la República de Panamá es de 7,555.690 hectáreas, la cual es 3,358.304 mantienen su cobertura boscosa, es decir, que representa como el 4,4% y de la superficie total del país. Los bosques cumplen funciones muy vitales, las cuales pueden desglosarse como los generadores de bienes y servicios como protección, investigación, recreación y producción. Los bosques de Panamá, al igual que al igual que muchos países, por decirlo así, son amenazados por prácticas y usos inadecuados que resultan de la creciente una presión de actividad humana. A través de los años se ha visto una disminución con gran rapidez. El proceso de transformación de los bosques en los últimos 30 años, el cual se ha desarrollado obviamente al margen de su capacidad potencial de los suelos, está planteando con un escenario distinto al que experimentan al país, al marco del mejor uso social, ecológico y económico de la tierra, actualmente disponemos de una aproximación sobre
las áreas prioritarias para la actividad de reforestación, las principales especies reforestales y las zonas de las vidas como resultado de los trabajos de investigación. Antes de hablarles sobre la situación de los bosques en Panamá, les hablaré sobre los recursos forestales en Panamá. Ya que representan áreas naturales de gran belleza, esta belleza es algo de la cual nosotros como ciudadanos, como personas, ¿no? Tenemos la responsabilidad de preservarlos para nuestros hijos, como una parte de creación de Dios, tenemos una responsabilidad de preservarlos, como dije, ya que representan una fuente económica, la cual podemos explotar en el futuro y preservar al mismo tiempo. Ahora sí, la situación de los bosques en Panamá. Como se ve aquí, en 1947, el 70% de Panamá estaba cubierto de bosques tropicales. En 1974 solo quedó el 50% de los bosques originales. Hoy en día solo queda menos del 40% de nuestros bosques. Todos los años perdemos 70.000 hectáreas, aproximadamente el 2% por año de este recurso precioso. Bueno, una parte de la cobertura boscosa se encuentra en Darién, en región que representa el 22.0% del territorio nacional y mantiene el 70% de su cobertura boscosa, ambos con bosques maduros. Estos bosques maduros se ven también en Boca del Toro, que es la segunda provincia con estas cualidades. Según los registros existentes en Panamá, desde 1850, en el área de los bosques se ha disminuido una gran velocidad. Ese año se estimó que los bosques cubrían el 91% del área del país, incluso después de haber sufrido un severo proceso de deforestación producto por la colonización española, por ejemplo, entre los años 1947 y lo que fue también el año 1970, se dio lo que era la cobertura boscosa, que se redujo a un 70%, a un 53% en 2000 de la superficie boscosa del país, alcanzaba apenas un 45% de la superficie total. O sea, es decir, que la mitad de la cobertura forestal de hace 150 años atrás. Panamá tiene el segundo porcentaje más alto de los bosques primarios de Centroamérica y su porcentaje más alto de áreas protegidas con un área total de los bosques. En esta siguiente diapositiva voy a mencionar sobre los tipos de bosques que hay en Panamá, que son 8, las cuales son el bosque húmedo tropical, el bosque seco tropical, el bosque seco premontano, el bosque húmedo premontano, el bosque muy húmedo premontano, el bosque muy húmedo tropical, el bosque pluvial premontano y el bosque pluvial montano bajo. El bosque húmedo tropical se encuentra presente tanto en la vertiente atlántica como pacífica del país, específicamente en las provincias de Darién, Coclé, Colón, Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí y Los Santos. El bosque seco tropical. El bosque seco tropical es un bioclima subhúmedo y cálido que ocupa un área relativamente limitada en Panamá, unos 5.330 kilómetros cuadrados, del 7% del territorio nacional. Aparece solamente en el lado del Pacífico, ocupando posiciones en tierras bajas, Panamá Central y Oeste, Coclé, Herrera y en la provincia de Los Santos.
El bosque seco premontano, este se encuentra hacia el lado del mar, la gran zona de vida tropical seca, encontrándose tierra adentro del Golfo de Panamá, en Los Santos, Coclé, Herrera, y más o menos tiene una superficie de 2,70 kilómetros cuadrados, representando un 3% del territorio nacional. El bosque húmedo premontano. La zona de vida de este bosque no está básicamente representada en Panamá, pero la clasificación se da por TOSI. Identificó que esta zona ocupa 2.400 kilómetros cuadrados, algo así como un 3,5% del territorio nacional, pero casi toda esa parte cae en transición con el bosque húmedo tropical, excepto por un estrecho tramo en las laderas sobre Santa Fe de Veraguas. El bosque muy húmedo premontano. Esta zona le sigue extensión al bosque húmedo tropical, totalizándolo con 15.200 kilómetros cuadrados, lo cual representa un 18% del territorio nacional. El bosque muy húmedo tropical. Esta zona de vida es uno de los mejores bioclimas para uso forestal. Ocupa un área significativamente grande en Panamá, alcanzando unos 10.900 kilómetros cuadrados, o sea, el 13,4% del territorio nacional. Bosque pluvial premontano. Este tipo de bosque es el más extenso, incluye alrededor de 9,975 kilómetros cuadrados, o sea, el 12,6% del territorio nacional, excepto por un área de transición cálida que se da en la cabecera de la cuenca del río Jaque en la provincia de Darién. La formación ocurre a elevaciones un poco superiores a 400 metros sobre el nivel del mar y hasta 1.400 metros sobre el nivel del mar, en terrenos empinados y laderas semi-montañosas. Bosque pluvial montano bajo. Este bosque se desarrolla, por decirlo así, por encima de los 1.300 metros sobre el nivel del mar y reemplaza lo que es la flora del bosque pluvial. A continuación les va a hablar mi compañero Edwin acerca de los datos sobre la deforestación. Ok, muchísimas gracias. Datos sobre la deforestación. Los factores que intervienen directa e indirectamente en la deforestación son múltiples y operan como una intrincada cadena de causas y consecuencias interrelacionadas. Para realizar un análisis de este complejo problema, es necesario abordarlo desde una perspectiva multisectorial e integral y desde el ámbito de las políticas macroeconómicas. Sería incorrecto caracterizar la pérdida de los bosques naturales únicamente a la luz de los factores que provocan directamente el cambio de uso de la tierra, debido a que estos factores son más bien una característica propia de la modalidad del desarrollo de un país. Mencionando puntualmente algunas de estas causas, tenemos las causas de la deforestación tienen raíces en algunos megaprocesos como la baja capacidad competitiva de Panamá en el mercado internacional, la falta de acceso a financiamiento en condiciones concesionales y el escaso o poco acceso a tecnologías que contribuyan al desarrollo, entre otras. Para explicar, no todos los puntos, pero centrándonos en el último de ellos, hace bastantes años la producción o el desarrollo económico aquí en Panamá estaba, por así decirlo, en vías de desarrollo. De modo que antes de contar con la tecnología que contamos ahora para la generación de ingresos, para la correcta y más responsable y eficiente explotación de nuestros recursos, nos veíamos
por así decirlo, forzados a recurrir a uno de los métodos más primarios y arcaicos de generación de riqueza, el cual era yendo directamente a nuestras selvas y sacando de forma, no voy a decir descontrolada, pero sí con un control muy escaso de la madera que se encontraba principalmente en los bosques de Darién. Como veremos a lo largo de la presentación, Darién es una de las zonas más boscosas de este país, por lo tanto, es una de las que más se ha visto afectada por la tala indiscriminada, por la tala, por la deforestación de manera controlada, sin que a su vez se haga un trabajo de reforestación, el cual parecería obvio que hay que hacer y sin embargo se pasa por alto. Actividades de conservación. Las actividades de conservación podemos dividirlas en dos tipos. Las actividades de conservación in situ, que quiere decir dentro del sector, en situación. Valga la redundancia, actividades que se dan de forma activa para resolver el problema. Por ejemplo, nuevamente mencionamos a Darién. Existen en la provincia de Darién aproximadamente 15.000 hectáreas de bosque puro de Bryonia copaífera, cautivo, alrededor de 15.000 hectáreas de bosque mixto con menor presencia de la misma especie y mezclada con otras latifoliadas, sumando en total unas 30.000 hectáreas de este valioso bosque. Es decir, en esta zona del Darién se dan de forma natural o existen de manera natural estas especies de árboles que conforman estos bosques. Sin embargo, por lo que mencioné antes, debido a un desarrollo poco equilibrado de la economía a causa de, sobre un efecto negativo en los bosques, no se ha dado el trabajo de reforestar apropiadamente. Sin embargo, las actividades in situ se tratan de eso, de hacer una evaluación de qué tipo de árboles existen en esa zona y poco a poco ir reforestando esas zonas con esos mismos árboles. Del mismo modo, a través de diferentes estudios científicos, se ha podido comprobar que de repente una especie de árbol favorece el crecimiento de otra, sin que eso signifique que le va a perjudicar, que va a crecer más alto y por lo tanto recibirá menos luz. Se da una relación, me corregirá si me equivoco, profe, una relación simbiótica o de mutuo beneficio. Y en la segunda clasificación de estas actividades son las actividades de conservación ex situ. Quiere decir que no son actividades que se desarrollan dentro del entorno, no van dirigidas a solucionar directamente el problema, sino de formas indirectas, lo cual no significa que sea menos efectivo, sino que es otra forma de abordar el problema. Por ejemplo, los recursos forestales de Panamá están constituidos por las formaciones boscosas, tanto naturales como establecidas, y por los suelos de aptitud forestal. La actividad de reforestación previa a la promulgación de la Ley de Incentivos a la Reforestación es la Ley 24 del 23 de noviembre de 1992. Dado el tema de la reforestación de nuestros bosques, visto desde esta perspectiva, solo tenemos dos formas de ayudar o dos formas de afrontar el problema. La forma in situ o la forma activa es la propia acción de la reforestación. Pero así como cualquier otra actividad que se desarrolle dentro de un país que no lleve un control, que no lleve una ley, que no lleve una serie de pasos y normativas para poder hacerlo de forma correcta, por eso es necesario esta segunda forma de conservación que es ex situ, a través de leyes, a través de normas, a través de parámetros que se puedan seguir y medir. Porque, de nuevo, si llevamos un control relativo de la cantidad de deforestación que se produce a causa de la tala, hay que llevar del mismo modo un control de los tipos de árboles que se están reforestando, dónde se está haciendo, con qué periodicidad se van calculando el desarrollo de estos proyectos para reforestar nuevamente, y me repito, para el área de la provincia de Darién, aunque aplica también para cualquier otro sector del país. Continuando, la legislación para la protección de los bosques.
En la diapositiva anterior mencioné que las leyes funcionan como una forma de conservación ex situ. Y me explayo un poco más acá. Legislación para la protección de los bosques. Entre las principales normas legales vigentes en materia forestal están la Ley número 58 de 1999, que crea el Certificado de Incentivo Forestal para pequeños productores agropecuarios. Siguiente, con la Ley 24 del 7 de junio de 1955, 4 años antes, se establece la legislación de vida silvestre. La Ley número 41 de 1998 aprueba la Ley General de Ambiente, que crea la Autoridad Nacional del Ambiente. Y por último, hay muchas más, pero recopilo algunas cuantas. El decreto de ley número 35 de 1996, que regula el uso de las aguas. Si no me equivoco, creo que la primera presentación iba, la primera presentación de todos en este día, iba enfocado a los recursos hídricos. Allí se mencionó más en detalle las leyes que se regulan respecto al uso de las aguas. Antes de llegar a las conclusiones, quisiera explayarme un poquito más en lo que corresponde al marco legal e institucional. Entre las principales normas legales vigentes, no, ok, sí. No, que esa parte la dije, sorry. Pasamos directamente a las conclusiones. De todas formas, en la parte de los nexos aportaremos más información. Mi conclusión. Luego de toda la información recolectada, concluyo que en materia de conservación de nuestros bosques aún queda mucho por hacer. Es increíble la cantidad de zonas boscosas que habíamos tenido hace un par de décadas, y es más increíble aún lo poco que ahora nos queda. En mi conclusión, las leyes en Panamá deberían garantizar no solo la correcta utilización de nuestros recursos, sino también, además, velar por el cumplimiento de las normas que prohíben la tala desmedidas. Hay muchas zonas boscosas en nuestro país que han sido declaradas áreas protegidas, pero deberíamos ir mucho más allá. Recomendaciones. Como mencionaba al comienzo, nuestras recomendaciones van más dirigidas hacia los estudiantes de la materia de turismo. Nuestra recomendación va dirigida a aquellos estudiantes de turismo, futuros agentes de la industria sin chimenea, y es: infórmense. Lo cierto es que toda la información y datos recopilados en Internet nos han funcionado para realizar un completo trabajo investigativo, pero aún así, el enfoque que debemos darle sería, en nuestra opinión, a cómo la situación medioambiental de nuestro país y la salud en general de nuestros ríos, bosques, montañas y playas afecta a nuestro turismo. Para extenderme un poquito, si ya sabemos que la gestión de nuestros recursos naturales no es la más eficiente, pues al menos deberíamos ser capaces de sacar partido sin perjudicar a nuestro entorno natural a través del turismo. Panamá es un destino importantísimo para miles de científicos que vienen a estudiar nuestro bioma. ¿Pero serían los únicos turistas que podríamos atraer? No, desde luego que no. Del mismo modo, profesor, como usted lo mencionó en antes, tomando el ejemplo de Costa Rica, nuestro país vecino, que tiene una riqueza natural muy vasta, no sabría decirse al mismo nivel que la de nosotros respecto a características de biomas y todo eso, pero ellos le sacan mucho partido a eso. Nosotros también tenemos, dentro de nuestras fronteras, tenemos el recurso natural para poder sacarle muchísimo partido en materia de turismo ecológico, no solamente para turismo científico, que está muy bien. Somos un país, debido a nuestra ubicación geográfica y debido a nuestros biomas, somos un país por excelencia y de referencia científica para muchas investigaciones a lo largo del planeta, pero podemos dar más. Todo depende de la forma en la que nos organicemos para poder llegar a ello. La webgrafía, aquí citamos parte de las páginas web que utilizamos para la elaboración de este trabajo. Web escolar, en una página en donde se recopiló bastante información. De hecho, el 70% de la información provino de ahí. Estadísticas de los recursos forestales de Panamá, un documento bastante interesante, parece casi un PDF, está bastante detallado, en donde se explican muchas cosas que vimos en esta presentación.
Y el último que dice Panamá pierde más de 8.000 hectáreas de bosque al año, esa es una referencia que ponemos respecto a uno de los anexos que vamos a ver a continuación. Los anexos. Como mencionó mi compañera Shaley al comienzo de la presentación, teníamos una cobertura boscosa por allá por los años 1992, que era bastante amplia. Inclusive, en la parte de abajo podemos observar el nombre de la ANAM, el cual usted ya nos corrigió que ya no se llama ANAM, sino que se llama Mi Ambiente. Bueno, en aquel entonces, cuando todavía se llamaba ANAM y se había realizado un estudio respecto a la cobertura boscosa de nuestro país, tomando en cuenta principalmente, nuevamente, el sector de Darién, Chiriquí y provincias centrales, teníamos una cobertura en una escala numérica de... Ok, no puedo leer ese número, sorry. Sin embargo, eso pongo una imagen una al lado de la otra para ver el contraste desde el año 1992 hasta hace poco menos de 3 años. Deforestación en Panamá, para que veamos más o menos el contraste. El país perdió entre el año 2000 y 2017 352.000 hectáreas de bosques debido a las actividades como la agricultura, tala o construcciones. Esto casi equivale a la extinción total de la provincia de Los Santos y supera a la provincia de Herrera, hablando en temas de, en aspectos de territorio, de geográficamente hablando, numéricamente hablando. Sí quisiera mencionar algo antes de continuar con otra parte de los anexos, es que si bien es cierto la deforestación es un problema en nuestro país y en muchos otros países, cabe destacar que no viene de la mano o no viene provocado única y exclusivamente por el ser humano. Se da también la deforestación debido a causas naturales, a lluvias torrenciales, a deslavados de tierra, a derrumbes, podemos decir, provocados por causas naturales propias de la geografía de nuestro país. Sin embargo, eso no le quita la importancia que debemos darle a este problema de cara a nuestro recurso, a nuestra gestión del recurso de madera en nuestro país. A esto me refería con la noticia del Panamá América. Esta es una noticia más o menos reciente, es de junio, pero me funciona bastante bien para hablar respecto al tema de la reforestación. Ya establecimos que la deforestación es un problema, y a un problema hay que buscarle una solución. Para eso existen los programas de reforestación. La nota en el periódico era más larga, pero mencioné lo más importante. Para seguir en este proceso de reforestación, se espera tener en un lapso de 2 años 3.000 hectáreas de restauración y recuperación. Este 27 de junio se celebra la 6ª versión del Día Nacional de la Reforestación, que por decreto ejecutivo número 60 establece el 4º sábado del mes de junio como el día para la reforestación. Pero este 2020, a diferencia de otros años, la celebración se da en medio de la pandemia del coronavirus. Me gusta pensar que independientemente de la situación tan complicada en la que nos encontramos, el país no está totalmente ajeno al problema ya existente de nuestra actual deforestación. Y se siguen haciendo actividades en pro de tratar de solucionar este problema. Por supuesto, si en una jornada normal, en un año sin pandemia, habrían tenido 200 voluntarios para esa jornada de reforestación, ahora, y eso en la nota completa en internet se explicaba más detalladamente, creo que en esta ocasión no permitieron o no estaban llamando a voluntarios, sino que las propias personas que trabajan en mi ambiente fueron los llamados a participar de esta jornada de reforestación. Así que no todo está perdido. Aún en las circunstancias en las que estamos, el tema de la preservación por nuestra naturaleza sigue siendo un tema al que debemos hacerle frente y, gracias a Dios, se le está haciendo frente. Sin más que agregar, muchísimas gracias.
Ok, muchísimas gracias a ti, Duan, a tu compañera Shelly. Ok, números rojos, lastimosamente es lo que se habla cada vez que hablamos de bosques. El grupo nos menciona pues que alrededor de 352.000 hectáreas es lo que hemos perdido de bosque entre los años 2000 al 2017 y se sigue, lastimosamente se sigue con esos números rojos porque a partir del 2017 al 2020 hay un artículo de la prensa y la Estrella de Panamá que nos mencionan que se perdió alrededor de 24.000 hectáreas de bosque a razón de 8.000 hectáreas por año durante estos 3 últimos años. Así que entonces es el momento prácticamente, es el momento de hacer algo. Sí, hay instituciones que lo están haciendo, pero lastimosamente esas instituciones no tienen o los últimos administradores de estas instituciones se hicieron caso omiso a lo que establece la legislación, a lo que establece la Constitución de Panamá en base a la función que debe hacer un ministro y que deben hacer los diferentes directores encargados de estos departamentos, ¿verdad? Entonces debe haber también una legislación que penalice a estos funcionarios porque no es posible que ellos acepten un puesto político y respetando lo que establece la Carta Magna, y es que hay que tienen una función, tienen tanto deberes y derechos. Entonces, si no lo haces, deben ser corregidos por medio del Código Penal, deben ser procesados, deben ser considerados sus acciones como lesa humanidad, porque no solamente has afectado a la región de Darién, sino que has afectado prácticamente a todo un país y por consiguiente a la naturaleza misma que en este año nos está pasando factura, ¿verdad? Por medio de este virus de zoonosis, la Tierra misma ha hecho una revolución, ha hecho un cambio drástico porque se necesitaba lastimosamente el tiempo. Mencionan algunos científicos que el tiempo que teníamos que estar confinados, estar en cuarentena, era alrededor de un año para que los cambios que pasaron de esos 3 meses que tuvimos en confinamiento hubiesen tenido efectividad. Lastimosamente solamente fueron 3 años. No fue mucho el tiempo. Sí hubo una reducción del 25% de los gases como el nitrógeno y el dióxido de carbono, pero el tiempo que mencionaban ellos para que hubiese una efectividad total era de alrededor de un año, que lastimosamente la economía no iba a poder aguantar, ninguna economía iba a poder aguantar. Así que, como dice, así están los números, así están las cosas con respecto a esto de la irresponsabilidad del hombre, ¿verdad? Cuando en su momento tuvo la oportunidad de corregir las cosas y no se corrigieron. Así que con esto finalizamos. De mi parte ha sido todo para este curso, deseándole a ustedes que pasen un excelente año, primero Dios, ¿verdad? Ustedes, su familia, que Dios los bendiga. Deseándole pues que pronto, primero día ya me dijeron que están finalizando su carrera de turismo, solamente le falta esta materia, una materia más de grado, probablemente, así que entonces deseándole pues que tengan éxito en sus funciones, que sean guías, que vayan por delante siempre con ese código de ética, ese código de buenas prácticas para el turismo, el turista, para el guía, ¿verdad? Y que siempre vean a la naturaleza como una mano amiga y no como solamente un bien para sacarle provecho, un provecho económico y punto, ¿verdad? Sino que lo vean como una mano amiga, que siempre vamos a encontrar cosas diferentes en la naturaleza para nuestros turistas, para nuestros clientes, para ese usuario que busca y que quiere utilizar el turismo ecológico como una forma de esparcimiento, ¿verdad? Entonces, si cuidamos, siempre vamos a tener ese recurso ahí que nos va a proveer entonces una economía para nuestra familia. Ok, así que entonces, sin más, denme un chance solamente, pues a 5 minutos voy a buscar el enlace se lo voy a enviar en el grupo de WhatsApp a partir de ahorita, entonces
vamos a manejarnos con